Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy volvemos, como en la semana hace 15 días, a darle vueltas a la política en España y en Europa y abordamos el conservadurismo, aunque ya nos dirá nuestro invitado si estamos hablando de conservadurismo o no, desde un punto de vista muy diferente. Sin más rodeos, vamos a decir que tenemos la suerte y el honor de contar hoy con nosotros con Félix Rodrigo Mora. Muy buenas, Félix, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues estamos todos bien y con muchas ganas de escucharte. Yo, antes de que tú nos hagas una introducción, voy a leer brevemente el párrafo con el que se inicia tu web, en el que hablas de lo que a nosotros nos parece que es tu obra central, pero además de eso, hoy nos vas a hablar en concreto de El Comunal, que es algo que a mí me parece fascinante por el desconocimiento casi absoluto que tenemos los españoles de algo tan grave como es el robo de nuestro país que nos han ido haciendo los diferentes regímenes. Voy a leer esta breve introducción de tu página. Dices, me dirijo a los lectores de esta página web, que titulo genéricamente La vida como esfuerzo y servicio desinteresados, que desea significar una cosmovisión que destaca como valores más importantes de la esencia humana el esfuerzo desinteresado, el servicio y la lucha a favor de una sociedad mucho mejor y unos seres humanos superiores, pero sin caer en la utopía de la sociedad perfecta y sin contradicciones. Las ideas centrales que la inspiran tienen como fundamento la democracia y el triunfo del Estado. Un trabajo recientemente reeditado, fruto de más de 17 años de reflexión y estudio, una vez convencido de que las teorías obreristas urdidas en el siglo XIX están ampliamente superadas por las circunstancias. Lejos de cualquier ánimo perfeccionista y dogmático respecto del conjunto de ideas planteadas, el fin consiste en esbozar lo que se podría considerar como una posible y necesaria revolución democrática, axiológica y civilizadora. Bueno, pues a partir de ahí, Félix, introdúcenos un poco tu teoría y luego te haremos preguntas entre todos. Muy bien. Bueno, la cuestión del comunal es sangrante. Quiere decir que Joaquín Costa, que era un señor de ideología progresista, era republicano, él en el libro suyo Colectivismo Agrario en España, que es de 1890, lo dedica, que son 2 tomos, a la cuestión del comunal. Pero luego toda su escuela publicó docenas de libros sobre el comunal. Es decir, está la escuela de los seguidores de los costistas, que les llamaba así, que entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX publican un montón de materiales de estudios particulares, algunos particularmente buenos, sobre experiencias comunales, comunitarias, en muchos lugares del territorio, Vizcaya, Soria, también algunas en Cataluña, País Valenciano, Galicia, es decir, hay toda una escuela, también sobre derecho constitucional. Sin embargo, todo esto ha desaparecido. Los historiadores oficiales, es decir, la gente que cobra del Estado por escribir libros y enseñar en las universidades, al parecer no ha oído nunca hablar de esto. La cuestión es por qué, ¿no? Incluso hoy día hay unos 7 millones de hectáreas de tierra todavía comunal, que es más o menos el 13% de la superficie total del país. Esto es difícil de evaluar porque hay muchas tierras comunales que no aparecen como tales en los catastros, pero probablemente sea más. Así pues, ¿cómo esto se ha olvidado? ¿Por qué se ha olvidado? Yo estoy ya muy cansado. El otro día, por ejemplo, leí un libro de historia alto medieval. ¿Cómo se puede escribir un libro de historia alto medieval sin referirse al comunal? No lo citaban ni una sola vez. Es completamente aberrante, ¿no? Pues se puede estar de acuerdo y se dice, se puede estar en contra y se dice, ¿no? Ha habido pleitos famosos como el de los Llévenes Toledo, que el pleito terminó hace 4 o 5 años
cuyo objetivo era la recuperación para el vecindario de los Llévenes de los territorios comunales que les habían sido expoliados de acuerdo a las leyes desamortizadoras del siglo XIX. Lo perdieron porque no es el camino, es decir, la legislación no permite cuestionar lo que se hizo en el siglo XIX, pero no porque la justicia esté de su parte. Podría poner así montones de ejemplos. Por ejemplo, ahora mismo un pueblo de Huelva pequeño, se llama El Granado, están peleando porque el ayuntamiento no les arrebate su comunal, que son, estoy hablando de memoria, me parece que son 3.400 hectáreas. Ciertamente es tierra de baja calidad, tierra de pastizales, pero bueno, es suya, es de la Junta o del Concejo de la Asamblea Vecinal del pueblo. Y ya para terminar, no solamente está el comunal, sino lo comunal, las relaciones humanas que se establecían entre las personas a partir de lo comunitario, lo colectivista, el trabajo en conjunto, etcétera. El tema de lo comunal, que va mucho más allá de un bien físico que tiene un valor monetario también, que es comunal, está desarrollado por un estudioso del comunal en Navarra, que es Felipe Esquiroz, que Felipe falleció hace 25 años, no más. Es decir, es una persona que la podemos considerar contemporánea. Bueno, pues me ha correspondido a mí defender una cosa que era como descubrir el Mediterráneo, ¿no? Si yo me pongo a dar gritos y decir, es que el Mediterráneo está aquí, en el este y tal, pues hubiera hecho lo mismo que el comunal, descubrir lo que está por todas partes, y montones de personas saben, se han escrito multitud de libros, pero la sabiduría institucional no quiere darse por enterada. Sí, la verdad que yo, por lo poco que conozco el asunto, creo que lo has resumido muy bien y lo que seguramente nos va a interesar más a todos no es exactamente lo que pudiera ser un pleito legal, que seguramente es casi imposible dar marcha atrás, ¿Mm? pero sí la idea de cómo lo que conocemos como Estado moderno en ¿Mm? España se ha construido necesariamente sobre esa expropiación que algunos consideramos que no es legítima, pero que sobre todo no solo consiste en cambiar la propiedad, sino sobre todo en abolir una forma de vida que existía y que era estable y que yo cuando lo he leído me ha hecho pensar en que, por ejemplo, la pobreza, tal y como la suponemos en esa época, no debería ser algo tan grave porque las propias personas tenían la libertad de disponer de lo elemental para la supervivencia sin necesitar de lo que el Estado moderno promete, que es esta serie de subsidios a discreción, que unos te los dan, otros no. Y creo que es, en mi opinión, es el asunto central de la tragedia del comunal. Lo digo como pregunta. Claro, mira, he estado pues hace unos días, acabo de llegar en realidad, en Andalucía, trabajando con unos ambientalistas y agricultores de allí, ¿no? Entonces, el mito de la inexistencia del comunal en Andalucía, esto es tremendo, ¿no? Lo voy a tener que hacer, citar ahí, yo conozco 6 o 7 libros sobre el comunal en Andalucía, fue importante y lo sigue siendo, ¿no? Sin embargo, allí la gente está convencida, el 99% de la población, incluso gente muy ligada al mundo rural, de que el comunal no existió en Andalucía. Sí, ellos consideran que es una cosa más bien del norte, Cantabria, País Vasco, etcétera. Entonces, pues es muy difícil combatir a esto, por más que los libros son bastante numerosos, ¿no? Sobre el comunal en Andalucía. En otros territorios igual, ¿no? En realidad donde ha quedado menos comunal, entiendo yo, es en Cataluña. Cataluña, ¿por qué? Porque la burguesía catalana, que era extremadamente ávida y codiciosa, hizo que los procesos desamortizadores que el Estado español realiza en el siglo XIX, con las leyes desamortizadoras, sobre todo la de 1855, que desamortiza la propiedad civil. Hay unas leyes de la propiedad eclesiástica, que es la de Mendizábal, pero yo esa no la estudio, no me interesa. A mí me interesa la privatización de los patrimonios de los pueblos. Entonces, en Cataluña fue donde se hizo de una manera más brutal, hasta tal punto que hasta hace 10 años todo el mundo ponía la mano en el fuego porque en Cataluña no hubo comunal.
Afortunadamente se suscitó un conjunto de estudios que ya son bastante numerosos. Yo conozco quizá 20 títulos de libros que desmontan ese argumento, ¿no? Pero es un argumento terrible. Alguien se mofó de ellos, porque si el comunal existe en toda Europa, más o menos, entonces Cataluña está fuera de Europa. Es decir, se había llegado ya a la estupidez absoluta. ¿Dónde estaba Cataluña? ¿En la Luna o en el planeta Marte, no? Cuando el comunal es un fenómeno más bien del sur de Europa, porque según nos acercamos al norte, el comunal va desapareciendo, eso es así, pero bueno, en lo que es Europa del Sur, incluso en Europa Central, es bastante importante, sí. Sí, yo ya te he hecho una primera pregunta y la he hecho porque no había ninguna mano levantada y me he dado cuenta que es porque no he presentado a los colaboradores, así que voy a hacerlo rápidamente. Tenemos desde Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Hola, muy buenas tardes, queridos compañeros y oyentes, y bienvenido Félix Rodrigo Mora. Con gran riesgo para nuestras vidas, vamos a decir lo que nunca se ha dicho sobre el comunal en España. Muy bien, y saludamos desde el Comité Central en Madrid a Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado Félix. Bueno, ya podéis ir levantando las manos, ¿eh? Y también en el Comité Central, Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos directamente a destapar lo que hay debajo de este tema tan importante de la mano de alguien tan relevante en este papel como es el señor Félix Rodríguez Mora. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para pasarle la pelota a Juan, que creo que de nosotros es el que mejor conoce tu obra, está levantando orgullosamente tu libro. No, tus libros, tengo tus libros. Bueno, tiene un taco. En fin, lo siento por ti, nada. Pues nada, Juan. Pero concretamente del que no tengo, el único que no tengo es en el que hablas precisamente del comunal, con lo cual te hago una pregunta desde el desconocimiento. ¿Cómo se aplicaría ¿Cómo sería la vuelta al comunal hoy por hoy? O sea, ¿es posible que desde las ciudades volviéramos al mundo rural y sacáramos partido de lo comunal? Sí, claro, de hecho está sucediendo con los acontecimientos de 2020, la pandemia, la sensación de que las ciudades son una trampa. Hay ahora mismo un retorno bastante fuerte al mundo rural. Por una parte retorno y por otra parte gente que no se atreve a dar el salto pero quiere volver. Una prueba de ello es cómo está creciendo el precio de las tierras rústicas, que se están incrementando desde pues el otoño pasado. Eso es una indicación de que la gente quiere volver al campo, comprar tierras, incluso lo está haciendo, ¿no? Sí podría hacerse, claro, incluso en aquellos territorios donde hay comunal, pues una vez que uno tiene el estatuto de vecino, porque si no el comunal, según el derecho consuetudinario, no lo puede utilizar cualquiera, pero en un pueblo donde haya comunal, una vez que uno, digamos, se ha empadronado allí, ya puede participar de los beneficios del comunal en la zona. Hasta ahora el comunal estaba totalmente despreciado, no se valoraba nada, cuando en algunos sitios sigue siendo una fuente de beneficios, incluso económicos, importante, ¿no? Pero la situación ha cambiado y nosotros, quiero decir, la gente que hemos creado un equipo sobre comunal que existe, ahora sacaremos un blog, me parece que se va a llamar el blog Recuperar el Comunal. No, Recuperar el Comunal y lo comunal, porque lo comunal es también aquellas relaciones entre las personas, la cosmovisión, la manera de entender el mundo que surge sobre bienes compartidos. Quiero decir también que el comunal no es todo, nunca lo fue. Es decir, existía la propiedad privada, que era muy importante, la propiedad familiar. Es decir, lo comunal era una parte de los bienes, no todo. Porque hay gente que piensa que esto es como una comunalización. No era así, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, intentando orientar a la gente a los terrenos de comunal para que en su retorno al campo, si quieren, pues los puedan utilizar, sí. Y eso implicaría poder tener tu propio cultivo, poder cazar. Sí, claro. Bueno, el comunal se rige por el derecho consuetudinario, son unas normas regulares en las cuales, por ejemplo, tener cultivos, lo que se hacía es se repartían suertes de tierra. Es decir,
tierra cultivable, y entonces, pero no en propiedad, claro, sino que se tenían un tiempo, podían ser 2 años, podían ser 8 años, se cultivaban y luego se devolvían al Fondo Común de Tierras. Los aprovechamientos del comunal incluían estas tierras, de ahí la palabra suerte, es decir, una suerte era una parcela de tierra que te había correspondido en el sorteo comunitario. Luego estaban las suertes de madera, de leña. Las suertes de leña son bastante importantes. El derecho a pastorear el ganado dentro del territorio comunal, a extraer productos como puede ser arcilla para hacer tejas, etcétera. Pero todo ello tiene que hacerse de acuerdo a la asamblea vecinal. Es decir, es la asamblea vecinal la que decide cómo se manejan estos bienes, ¿no? Siempre ha sido así desde por lo menos hace 1000 años, y el derecho consuetudinario regula los procedimientos. Es decir, hay toda una normativa consuetudinaria, los bienes no pueden ser dañados, tienen que ser trasladados a las generaciones futuras en buen uso. Es decir, no se puede hacer, por ejemplo, un pastoreo destructivo de un territorio metiendo 3 veces más cabezas de ganado de lo apropiado. Todo eso lo veta el derecho consuetudinario, que son una serie de normas de sentido común. Pero una vez que se aplica el derecho consuetudinario, que es oral y no escrito, hay algunos escritos, sobre todo en Galicia, hay un libro bueno de principios del siglo XX sobre derecho consuetudinario en Galicia, pero normalmente era derecho oral, ¿no? Y de acuerdo a la reunión del Concejo Abierto, entonces se puede hacer las aplicaciones que digo sobre el comunal. Una muy importante es que toda persona que sea vecino de un lugar, por el derecho consuetudinario, tiene derecho a una parcela de tierra para edificar su casa. Es decir, que eso es gratuita, es decir, él solo tiene que decidir dónde quiere construir su casa y la construye. Esto ya aparece en los fueros medievales del siglo XII, y también a sacar madera para las vigas, piedra para los muros, arcilla para hacer las tejas, y cal para enjalbegar o utilizarla como cemento de alguna calera que haya en el lugar. Siempre, claro, con una única condición, que esta casa sea para el uso y no para la venta. El derecho consuetudinario no admite la producción para la venta, salvo en determinadas circunstancias que el Concejo lo autorice. Pero como bienes de uso, naturalmente, sí. José Carlos, creo que tiene... Sí, estaba pensando en que, bueno, efectivamente has realizado una investigación. Entiendo que has estado leyendo un poquito por encima de tu página web, etcétera. Ya me surgen varias preguntas. Entiendo que has dedicado muchísimo tiempo a toda esta investigación, que por lo demás, cuando he hecho un sondeo en estos días anteriores con otras personas, todos se han encogido de hombros, jamás habían oído hablar de esto, y por lo que estás contando, entiendo que está pensado para que nadie lo sepa. Entiendo que estaba pensando en una referencia un poquito más cercana, y como es también estaba pensando en que ese comunal se había convertido en la pista de pádel de las urbanizaciones de lujo, ¿no? que distingue a los afortunados. Pero estaba pensando sobre todo en la conquista del lejano oeste, si fue un proceso similar, en el sentido que fueron ganando tierra desconocida, y realmente hubo movimientos similares. Pues yo la historia de Estados Unidos no la conozco bien. Sí es verdad que tengo un prólogo a un libro de una politóloga historiadora que se llama Dana Nelson. Dana Nelson estudia cómo era la vida en Estados Unidos, pero yo entiendo que estudia más el este de Estados Unidos. Ella se refiere también al comunal, y nuestro libro, que no lo tengo por aquí, pero la portada de nuestro libro viene un sistema de construcción comunitaria de casas en Estados Unidos en algún momento que yo entiendo es como hacia 1840. 1840. Entonces, en el oeste no sabría decirte, pero en el este esto era muy común, ¿no? Porque los sistemas comunitarios siempre llevan asociados un trabajo en común. Por ejemplo, en el caso del País Vasco es el Auzolan, que es una institución muy importante, todavía viva, ¿eh? En muchos pueblos del País Vasco se sigue practicando el Auzolan, es decir, el trabajo comunitario,
para tareas del bien común, ¿no? Desde, por ejemplo, arreglar un bosque que esté un poco abandonado o limpiar las calles, todo esto, ¿no? Solán significa a uso el vecino y LAN trabajo, pues trabajo vecinal, ¿no? Quiero decir que yo estoy muy orgulloso de que hace ya unos años, con unos amigos y amigas de allí, sobre todo Jasona y Michelle Torena, sacásemos un libro, sacase ella, porque el libro está en euskera, es ella quien la hizo, yo en euskera, sobre el comunal. Entonces, allí y su trabajo asociado, que es el ausolán, ¿no? Pero bueno, en Castilla el ausolán se llama cendera, en el antiguo territorio leonés se llama facenderas, con la F, ¿no? En el país valenciano se llama tornallón, tiene diversos nombres, ¿no? Pero respecto al oeste no te puedo decir, no entiendo qué sucedió cuando toda esta gente del este de Estados Unidos se fue al oeste, ¿no? Pero en el este sí. Y Dana Nelson lo que dice es que en el este las costumbres comunitarias de ayuda mutua, que incluían todo, desde construir una casa, trabajar la tierra, las fiestas, que eran muy, muy comunitarias, aquí también, pues eran la forma habitual de vivir de la gente, y que solo la introducción de los sistemas jurídicos modernos, sobre todo como la Constitución de Estados Unidos de 1787, cambió eso y creó esto que hoy vemos, como es un individuo muy individualista, muy posesivo, que vive de espaldas a sus vecinos, que pasa de todo, que piensa solo en el dinero. Eso es el producto de una legislación que buscaba ese objetivo y que en realidad no ha triunfado hasta hace 30 años, porque el fenómeno del individualismo patológico en Estados Unidos es muy reciente. Yo estoy de acuerdo con un individualismo correcto, adecuado, ¿no? En donde el ser humano, por ser individuo, no renuncia a su dimensión social, comunitaria y colectiva, que eso es el comunal, ¿no? Pero sí estoy en contra de las cosas terribles que están sucediendo allí, ¿no? El individuo solitario, depredador, violento y tal, ¿no? De la cual se hace eco el libro este famoso que titula Solos en la bolera, ¿no? Que dice, hasta hace muy poco en Estados Unidos la gente iba a las boleras en grupos, familia y tal. Solo es desde hace como 8 o 10 años que se ha creado el fenómeno del individuo solo en la bolera, ¿no? Eso para mí es un cambio sociológico terrible, muy dañino, que está aquí sucediendo también, no nos engañemos. Sí, me ha llamado la atención la palabra facendera cuando has hablado de la parte leonesa, y me ha recordado sospechosamente a la palabra hacienda, y a lo mejor es que no solo hay una apropiación económica y jurídica, sino también lingüística de los conceptos. Pero vamos a dejar que pregunte Gonzalo, que ha estado tomando nota. Bueno, por supuesto, porque todo cuanto se ha desarrollado es francamente muy interesante. En ese sentido, querría preguntarle un principio básico que es, teniendo en consideración que lo comunal o el comunal se basó sobre un principio en el desarrollo económico y social más de carácter local y autárquico, ¿en qué medida piensa usted que el proceso de la globalización en el cual nos encontramos inmersos puede realmente evitar cualquier opción de, digamos, que de vuelta a una cierta conciencia de corresponsabilidad del individuo con su entorno próximo y el modo con que ese entorno puede y debe ser gestionado y comprendido por el individuo como parte de sí y, por tanto, de parte de los esfuerzos que tiene que desarrollar para su conservación, mantenimiento y provecho? Vamos a ver, el comunal tiene una génesis complicada. Surge en la Alta Edad Media, yo entiendo que surge de la Revolución Bagauda, el movimiento de lanzamiento Vascón-Bagauda de los años 443-455, lo estoy diciendo de memoria, no lo tengo aquí a mano, pero más o menos ahí, ¿no? Entonces se acaba con el latifundio y con el sistema esclavista romano. El sistema esclavista es acabado manu militare, los vascones desarrollan una lucha, los bagaudas, de 13 años, y entonces surge una nueva categoría que es el comunal, ¿no? El comunal, su base teórica es el cristianismo. Yo creo que aquí no estoy descubriendo nada. La revolución altomedieval es una revolución cristiana y crea una sociedad cristiana, ¿no? El objetivo
objetivo fundamental del comunal es maximizar la noción de la divinidad del amor. Si cogemos el Evangelio de San Juan, leemos aquello de Dios es amor, ¿no? Entonces se pretendía que el amor rigiera la vida de las personas y eso exigía que por un lado no hubiera mandantes y mandados, que es la institución del concejo abierto, y por otro lado que no hubiera propiedad privada enfrentada entre sí, es decir, que no hubiera posesores y desposeídos. Entonces eso es el criterio fundamental del comunal y ahora, para volver ya al presente, pues nos encontramos con lo de la globalización. Aquí hay una serie de señoritos y señoritas que están muy contentos con la globalización y entonces se ríen, jiji, jaja, estupendo todo, bien, bien, bien. Bueno, yo he vuelto ayer mismo de Andalucía y he estado con la gente de allí que trabaja el olivar, pero no el olivar así en plan poquita cosa, no, no, gente que vive de esto y que tiene muchas hectáreas de olivar, etcétera, y gente de mediana edad que aplica las tecnologías más modernas, incluso algunos de ellos son súper modernos. Bueno, la conclusión que yo he sacado, que el monocultivo olivarero, que es una consecuencia de la globalización, es decir, la globalización se basa en el criterio que tenemos un territorio que aporta al mercado mundial el producto principal que puede crear, ¿no? Bueno, pues esto es tan aberrante que yo entiendo que el monocultivo olivarero no se podrá mantener más allá de 15 o 20 años debido a la degradación absoluta de los suelos y a la pérdida completa de agua que está originando. Entonces, en realidad la globalización es el proyecto por el cual unas cuantas grandes empresas y unos cuantos grandes estados dominan el mundo. Y entonces ya no hay barreras, no hay límites como los que antes se introducía, por ejemplo, la diversidad de cultivos. Si en un territorio tenemos 10, 12 cultivos, entonces esos 10 o 12 cultivos abastecen al territorio, autoabastecen, pero ese territorio alcanza un grado de soberanía que no se tiene cuando tienes un solo producto que vender y todos los demás que comprar, ¿no? Este concepto político de unas cuantas élites enloquecidas de poder que van a dominar el mundo usando el mecanismo económico del monocultivo y la monoproducción no se puede mantener más tiempo porque eso está haciendo un efecto devastador. Cuando recorres, y yo tengo un libro sobre agricultura, estos sitios, ves cómo se está cultivando aquello, en qué condiciones está la tierra e incluso los olivos, incluso qué está pasando con el agua allí, dices, bueno, bien, esta gente que tiene tanto poder no puede mantener su poder más allá de 15 años, porque este sistema económico se está viniendo abajo por sus propias contradicciones internas. Todos los monocultivos son insostenibles a la vez, ¿no? Solo son sostenibles en el sentido de que hay otros territorios donde se lleva el monocultivo, se destroza ese territorio y vamos así destruyéndolo todo. Pero ahora ya no se puede porque el mundo ya no tiene territorios libres, ya no hay ningún sitio donde crear nada nuevo, ¿no? Porque todo está ya explotado. Entonces, la globalización tiene que ceder necesariamente a una forma económica diferente que es la soberanía productiva. Es decir, los territorios tienen que tener 15, 20, 30 productos básicos. Hay que exportar algo, naturalmente, pero la alimentación tiene que basarse en lo que allí se produce. Solo eso es compatible con el terrible problema de la destrucción de los suelos por la erosión, por la contaminación, por el apelmazamiento de las máquinas, etcétera, o la pérdida de agua. Lo tengo que decir, me dieron un dato terrible allí que yo mismo me quedé sorprendido, aunque yo llevo muchos años estudiando estos asuntos, que en algunas zonas de Andalucía el agua caída ha disminuido a la mitad en 50 años. A la mitad. Es decir, esto no se puede mantener. Cuando me lo dijeron, porque la gente pues tiene sus sistemas de medida del agua y tal, ¿no? Mi respuesta fue, bueno, pues entonces estamos casi al final de esta historia, ¿no? Se ha deforestado todo, se ha destruido todo para meter el olivar y entonces resulta que la lluvia está disminuyendo y está ya alcanzando límites que no pueden ser mantenidos por su pequeñez en litros por metro cuadrado y año. Sí, yo conozco un poquito el problema del agua en Andalucía y como bien dices, ya no es suficiente el agua que cae, sino que están tirando de pozos ilegales en los acuíferos, que es lo más insensato que se puede hacer, que es usar en una generación agua que se ha acumulado durante miles de años y que no volverá, claro, tendrías que esperar otros miles de años. Sobre lo que has estado comentando, yo veo una relación
sobre lo que hemos dicho ya desde el principio, de la relación que había cuando el comunal era la norma, entre la identificación concreta y física y material del ser humano con el lugar en el que vivía, del cual era propietario. Y además no era propietario de forma individual, sino que era propietario como grupo. A mí eso no hay que ser muy inteligente para entender que la identificación con su lugar, con yo soy de aquí, no era algo filosófico, ni siquiera jurídico como en una constitución, sino que era concreto. Esto es mío y me voy a juntar con mi vecino cuando venga el de al lado y se quiera llevar una oveja o la leña. Y supongo que el concepto de nación moderna tendrá sus ventajas, pero desde luego ha cortado de raíz esa identificación física y concreta con la propiedad común y a partir de ahí el siguiente paso, como tú has dicho, es cuando llega la mundialización, que parte de un desarraigo y parte de una desafección con la propia idea de nación que se pueda tener, porque remite a cosas que quizás están en los papeles, pero no las tienes tan concretamente asomándote desde tu ventana como las tenías en esa época. Y de aquí viene la pregunta, y es, quizás ese fracaso de la mundialización puede ayudar a que las personas empiecen a entender que hay que dar marcha atrás en el proceso y volver a algún tipo de identificación real con lo que podemos entender como tu patria o tu pueblo o tu tribu o como se le quiera llamar. Claro, por supuesto que sí. En las condiciones actuales lo más significativo es la insostenibilidad de lo que se ha creado. Se ha creado una economía monstruosa en la cual el individuo vive de espaldas a sus semejantes, a sus vecinos, confiado solo en la tecnología y en la química. Es decir, se cree que solo a base de máquinas que son carísimas, que para 20 años tienes ahí una deuda que tienes que pagar, y en una química que lo destroza todo, pues entonces no necesitas el apoyo de tu vecino, porque muchos trabajos de antaño se hacían con ayuda mutua y entonces se hacían bastante bien. Luego además los trabajos de ayuda mutua, los trabajos comunitarios tenían un componente muy bonito que siempre acababan en fiesta. Es decir, era imposible un trabajo comunitario sin que se hiciera fiesta por las noches. Eso era algo impensable porque todos eran conscientes de que el trabajo es duro y que había que dar una compensación. Sin embargo, ahora no hay nada de eso, la gente está encerrada en sus casas, a veces incluso en sus cortijos allí en Andalucía, y con muchas máquinas y mucha química, ¿no? Y bueno, pues esto es un fenómeno fugaz, transitorio, que tiene que dar paso a una nueva realidad, que es lo comunitario local. Es decir, lo comunitario local no es solo la gente con la que uno se trata, sino los antepasados. Por ejemplo, a mí me duele muchísimo el desprecio y la indiferencia por los antepasados que tiene hoy mucha gente. No le importa dónde están sus raíces étnicas, dónde están sus raíces biológicas. Les han convencido de la idea de que ellos no son nada, son cosas que no tienen raíces, que no tienen historia, que van y vienen, y entonces ellos pues pululan de acá para allá, ¿no? No son de ningún lugar, porque claro, el capitalismo apátrida actual necesita que las personas sean objetos que vayan allí donde le interesa el capitalismo, se acumulen como mano de obra, y luego cuando la explotación de aquel lugar ha quedado el lugar destrozado, pues vayan a otro lugar. Entonces estos sujetos fugaces, estos sujetos nómadas en el peor sentido de la palabra, que se han creado hoy. Por suerte, sus propias contradicciones lo hacen inviable. Porque, vamos a ver, yo estoy muy en contra de este ecologismo canalla que cree que todo se resuelve poniendo restricciones, persiguiendo al pequeño agricultor y tal. Pero totalmente estoy en contra de ello. Y cuando dicen simplemente es que esto es, por ejemplo, tal producto añadido a tal cultivo es malo porque daña a las personas. Efectivamente las daña, pero ¿y la tierra? ¿Cómo se está dañando la tierra? Yo he recorrido áreas de Andalucía en los días pasados y me ha sorprendido que es que no hay ni conejos, ya no está quedando nada, apenas hay pájaros, todo está siendo destruido. Y sin embargo, este ecologismo canalla, que son simplemente neofuncionarios de la Unión Europea, se entretienen, por ejemplo, en multar a un señor
señor o un pobre pastor de un pueblo porque arrancó, dicen ellos, 190 gramos de un tipo de manzanilla, ¿no? Realmente ya es el colmo, ¿no? Y sin embargo no se meten con la gran multinacional que es Monsanto. Ahí no... La prohibición de que, por ejemplo, ¿por qué Andalucía tiene que estar bañada en los herbicidas de Monsanto año tras año? ¿Qué va a quedar de la tierra andaluza después de eso, ¿no? Entonces, cuando se les dice que cada ser humano tiene que tener un cariño por su tierra, tiene que ser un aspecto emocional, cada cual la tierra que tengamos, ¿no? Pero ese cariño tiene que afectar a la totalidad de la tierra, al territorio como elemento físico, a su historia, a los antepasados, y entonces eso está desapareciendo, con lo cual solo queda un único valor y una única pulsión, que es el dinero. El dinero, que es, al parecer, lo que compensa todo, ¿no? No quiero a nada ni a nadie, me cisco en la gente, en mis abuelos, pero estoy ganando mucho dinero con este asunto. Por ejemplo, con el olivar monocultivo, y le dice, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Te contesta, es igual, lo que dure. Luego ya se inventará otra cosa. Puede ser que se invente otra cosa, pero puede ser que no, ¿eh? La cosa no está tan fácil porque yo entiendo que estamos viviendo los últimos años de un modelo de sociedad mundial que no puede mantenerse. No puede mantenerse por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el componente de la calidad de los suelos y de las aguas, pero también la degradación del individuo. Este individuo asocial, egoísta, dependiendo únicamente de las máquinas, que no se preocupa por nada ni por ningún asunto que no sea el dinero, no es sostenible, es un ser degenerado, es un ser degradado, que vive según las directrices que les dan los gerifaltes de Bruselas o bien los jefazos de las empresas transnacionales. Entonces eso tiene que llegar a un colapso. Ese colapso, que no va a ser así momentáneo, pero sí durante un cierto tiempo, va a dejar espacio a una situación revolucionaria, que entonces ahí habrá que intervenir, quien quiere intervenir, para un cambio cualitativo, un cambio revolucionario en la sociedad, lo cual incluye también contar cómo es verdaderamente la historia de los territorios y no las mentiras horribles. En ningún sitio se miente más a la gente sobre su historia que en Andalucía. En Andalucía, la historia de Andalucía es falseada de una manera que te quedas, ¿no? Y cuando estás allí con los andaluces, ellos mismos dicen, sí, bueno, todo eso es mentira, ¿no? Me decía una mujer, en los pueblos míos nunca ha habido terratenientes, todos éramos más o menos iguales, y allá representaba un sector muy importante de la tierra, de la zona. Pues eso lo han inventado gente que no es andaluza o gente que dijo bobadas. Dice, de siempre hemos tenido pues unos un poquito más, otros un poquito menos, pero ha sido una sociedad relativamente igualitaria, ¿no? Y bueno, por no entrar en las mentiras mayores, yo esta la considero una mentira menor. Entonces, pues tenemos que prepararnos, o por lo menos en mi idea, estar disponibles para una situación de crisis social gorda, para una intervención que yo considero que tendría que ser una revolución comunal. Pues Gonzalo, interven. Dale al micrófono. A raíz precisamente de lo que está usted comentando, y puesto que al final el origen se centra precisamente en la relación de identidad o falta de ella entre yo y el otro, y a partir de ello el entorno, los recursos disponibles y el modo con que debemos nosotros adaptarnos a estos para intentar realmente regular a partir de ello nuestras vidas en común, ¿cuáles son las formas que podría usted aportar en términos institucionalizados que pudiesen realmente alterar o modificar esa percepción del yo, entre el yo y el otro, para que esa identificación y esa corresponsabilidad pudiesen emerger? Así como también preguntarle si esa vuelta un poco a lo que es el origen no vendría en cierto modo ya muy minado por el desequilibrio territorial que ya existe per se a día de hoy en términos económicos, sociales y de cobertura incluso estatal, institucional, entre los diferentes territorios de España, y que no es sino fruto precisamente de una forma de concebir la gestión de la nación y por supuesto también de la gestión entre el poder central y los diferentes poderes locales, sin una visión realmente de un bien común compartido del conjunto de la nación. Pues mira, el asunto que preguntas,
antes de nada quiero que se me olvida, a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Yo tengo un curso online sobre comunal que se titula algo así como Comprender el comunal o curso básico sobre comunal. Bueno, por si alguien lo quiere escuchar, se puede escuchar, son 7 horas y media y entonces allí pues introduzco los elementos básicos del conocimiento del comunal con los autores más importantes, que ya digo que son muy numerosos y es que es escandaloso lo que ha pasado. Yo no sé si doy 50 autores que hacen estudios casi todos muy sesudos sobre el comunal que el mundo oficialista académico y el mundo politicista politiquero no quiere admitir porque están encasquillados en su locura. Bueno, pues vamos a ver, los remedios que yo propongo son, en primer lugar, hay que volver a una agricultura y ganadería popular, es decir, una que sea de sentido común, de lógica. Tengo escrito alguna cosita sobre agricultura popular y ahora haré algún vídeo también, ¿no? Que se basa en unos principios relativamente sencillos. En el terreno político tenemos que volver a un régimen de democracia directa, es decir, basado en el consejo abierto, en el cual el individuo se sienta partícipe en la vida política, él y ella por sí mismo o sí misma, sin lo que soy los portavoces, es decir, no, los representantes. Los representantes están fuera de lugar. Yo no creo en la llamada democracia representativa, pues simplemente porque no es una democracia. Yo creo en la democracia directa. Luego habría que acudir al derecho consuetudinario, que es el derecho de la comunidad popular, la normativa que la crea la base, y se diferencia del derecho positivo actual de raíz romanista, o sea, del derecho romano, porque mientras que el derecho romano es básicamente jerarquizador, donde el derecho romano se aplica hay que establecer una jerarquía, alguien que manda y alguien que obedece, porque eso es el derecho romano. El derecho consuetudinario no es así, surge de la comunidad popular y establece como norma principal la cooperación, es decir, la cooperación. ¿Quién manda? La comunidad popular, si hay un mandante. Luego la comunidad popular va designando cargos, autoridades anuales, los famosos cargos añales, como se decía en el pasado, anuales, que están en lo mejor de nuestra historia. Quiero decir que un día próximo tengo una charla en Vitoria-Gasteiz sobre derecho consuetudinario versus, como se dice ahora, derecho positivo. Entonces, pero esto no es suficiente, hay que recuperar la ética de la relación interpersonal. Sin convivencialidad no es posible el comunal, no es posible una sociedad comunal. Esto es totalmente imposible, ¿no? Insistiendo en que la sociedad comunal incluye y apoya totalmente la propiedad privada, pero no la propiedad privada concentrada. No, eso no, pero la propiedad privada sí. Es decir, eso es todo lo que conocemos del comunal desde la Alta Edad Media lo establece con claridad, ¿no? Entonces, la relación entre el yo y el otro es decisiva, de ahí que es lo que se ha llamado el espíritu de comunalidad, que es lo que defiende este pensador navarro, que es lo que él llama el espíritu de comunalidad, Felipe Esquiroz. Porque claro, en una sociedad tan conflictiva como la actual, en donde el conflicto interpersonal nos hace un daño enorme porque nos arrebata una parte muy importante de nuestra existencia, muchas energías y nos daña muchísimo, ¿no? Entonces, conflicto interpersonal y sociedad comunal no son compatibles. Hay que buscar una solución en el terreno de la moral comunitaria, de la ética colectivista, pero no algo impuesto, porque la moral no puede imponerse. El derecho sí, hay derechos, el derecho consuetudinario también se impone por normas coercitivas, pero la moral no. Y luego lo de los desequilibrios territoriales, pues ahora mismo, claro, los desequilibrios territoriales, pues cada vez las grandes empresas transnacionales los amplían más y más, ¿no? A un territorio se le impone tener industria hasta que le salga por las orejas, a otro producir aceite, a otro producir cualquier otra cosa que se les vaya ocurriendo. Esto no tiene ningún significado económico porque el monocultivo, más allá de un punto, es antieconómico. Los costes de producción se elevan exponencialmente. Es un objetivo político. Si hacemos que un territorio solo produzca un bien, entonces el territorio no es libre, no es soberano, porque entonces no puede moverse, ¿no? Entonces es necesario la noción de soberanía popular, incluye necesariamente la pluriactividad económica. Y esto es así. Yo durante un tiempo quise ser benévolo con Adam Smith, ¿no? Con la teoría esta de la diversidad productiva y todo esto, ¿no? Y la ventaja comparativa en la producción. Pero ahora ya me he cansado y en la última versión de mi libro, La democracia, el triunfo del Estado, he dicho ya con
mucha mala leche lo que dije ya entonces en cierta medida. Eso no fue nada más que un invento del imperialismo británico cuando en el siglo XVIII ellos poseían una flota de guerra muy potente y entonces, claro, si la economía mundial tiene que basarse en que cada territorio produce un bien y luego se intercambia a través de barcos mercantes, ¿quién gana ahí? Los que tienen la marina de guerra, necesariamente, ¿no? Era una artimaña vil y asquerosa para justificar el imperialismo inglés, ¿no? Y la verdad es que, por desgracia para los demás, la jugada les ha salido estupendamente, ¿no? Pero ahora ya, una vez que sabemos esto, sabemos que hay que reordenar la economía de otra manera y con otros procedimientos que en parte pueden aprenderse del futuro, pero sobre todo tienen que inventarse. Claro, porque es evidente que tenemos que pensar en economías del futuro, sociedades del futuro y no solamente ver lo que hubo. Lo que hubo estuvo bien, fue bonito, pero tuvo también sus defectos muy grandes y en gran medida algunas cosas de aquellas no son aplicables a la sociedad actual. Otras sí, ¿no? La diversificación productiva tendrá que imponerse además muy brevemente. Pero claro, la cuestión es cómo nos libramos del poder de las transnacionales y de los estados transnacionales, ¿no? Ahí hay una cuestión casi de independencia política, ¿no? Tenemos el caso conocido cuando Napoleón invade la península ibérica y lo único que pretendía era convertir los territorios ibéricos en una neocolonia, como luego hizo con Argelia, ¿no? Pretendía, por ejemplo, dedicarlos al cultivo de lana en bruto para que Francia se hiciera el centro del tejido, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo todas estas transnacionales no es diferente, ¿no? Por ejemplo, es completamente ridículo que se le diga a la gente que tiene que estar todo el día con el herbicida en la mano cuando el herbicida no vale para nada bueno, porque las hierbas que mata no le hacen ningún efecto al arbolado ni a los cultivos, al olivo cero efecto. Pero sin embargo, ¿quién gana? Solo hay un ganador, que es Monsanto y las empresas como Monsanto. ¿Y cuáles son perdedores? Todos los demás, ¿no? Entonces, claro, se ha creado este hábito de usar ciertos productos que benefician a uno y perjudican a todos los demás, entre otras cosas, porque estas sustancias químicas no son gratis, son caras, son bastante caras, ¿eh? Y además de dañinas y tal. Entonces, aquí hay que reformular el futuro a partir de criterios de soberanía popular en el terreno económico, porque no solamente existe la democracia directa política, existe también la democracia directa económica, ¿no? Los territorios tienen que ser soberanos económicamente y eso significa que tienen que tener un dominio sobre su economía. No puede decirse como el liberalismo, que es un engaño, es decir, bueno, es que la libertad económica, vamos a ver un momento, que la libertad ¿de qué? La libertad no, la libertad es del pueblo. No existe libertad económica, existe la libertad popular. Y es el pueblo entonces quien define cómo tiene que ser su propia economía. Todo lo demás es totalitarismo e incluso fascismo económico. Has hablado de agricultura y ganadería popular y en ese momento ha coincidido que José Carlos levantaba la mano y voy a intentar adelantarme a algo que creo que él tiene en la cabeza y que te va a preguntar y si no le pido que lo incorpore y es que él conoce bien el mundo de la ganadería por razones profesionales y qué ocurre cuando señores de corbata a 3.000 kilómetros con aire acondicionado deciden que la ganadería local simplemente tiene que desaparecer y no proponen nada viable para ellos a cambio. ¿Iba a ser por ahí, José Carlos? En parte sí. Lo que pasa es que con mi astuta mente la voy a reformular otra vez y así tiene dos preguntas, Félix, para lucirse. Pues venga. Félix, ¿te dejamos que contestes a la pregunta de Miguel o te la vamos a ver. La distancia entre quienes toman las decisiones y quienes las padecen, distancia geográfica, como tú has dicho, 3.000 kilómetros, es un problema intolerable, ¿no? Quienes toman las decisiones tienen que ser la gente que está en el lugar, porque es quien lo conoce y porque corresponde a sus vidas. Es decir, si alguien en algún lugar, porque se cree más experto o más listo o más sabiondo, toma decisiones, esas decisiones pueden ser catastróficas, entre otras cosas, porque la diversidad de los territorios, del clima, de las condiciones, hace que eso no sea posible. Eso es una dictadura, eso es una tiranía económica que no podemos admitir, ¿no? Y esta dictadura de los expertos con corbatas situados en oficinas no puede ser aceptada. Tiene que cortarse las líneas de mando. Ellos tienen unos sistemas de mando, unos mecanismos para imponerse en todos los territorios que tienen que ser cortados. Y tiene que haber un surgimiento de lo local. La democracia es un fenómeno local. Esto es así. Es decir, la democracia es una cuestión que empieza de abajo arriba y se construye de
abajo arriba. Al mismo tiempo, la democracia directa, el gobierno por asambleas, no excluye la existencia de autoridades que tengan funciones políticas en territorios extensos, como, bueno, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo que fue Vizcaya, ¿no? En otros tiempos, como en el Árbol de Guernica, se reunían unas autoridades que tenían soberanía sobre la totalidad de Vizcaya, que es un territorio pequeño, pero no tan pequeño, ¿no? Entonces, pues en ese asunto estamos muy de acuerdo, sí. Sí, pues a ver, José Carlos, si tú lo mejoras mi pregunta. El micrófono. La complemento. Sí, precisamente, sí quería hacer una pregunta en esa línea, aparentemente provocadora, pero si lo pensamos bien, yo creo que es un balón ahí en la línea para que marques gol muy fácilmente, porque estaba jugando a los adivinos y al planteamiento liberal que seguramente adivino que te habrán dicho muchas veces, ¿no? Que está muy bien lo que dices, pero en una sociedad compleja, industrializada, urbanita y sobre todo superpoblada, ¿cómo son viables tus pensamientos? Seguro que te la han hecho muchísimas veces y por eso la tienes muy bien preparada la respuesta. Bueno, mira, hay un refrán castellano que es clarísimo, el castellano es brutal como idioma, ¿no? Que es a la fuerza ahorcan. Vamos a ver, si las sociedades que han creado todas estas transnacionales y estos estados enloquecidos, ¿no? Que padecemos fueran viables, es decir, tuvieran futuro, tuvieran viabilidad, pues no habría nada que hacer. El problema es que son crecientemente inviables, es decir, sus contradicciones internas son tan fuertes que se destruyen a partir de sus contradicciones internas, ¿no? Entonces, cuando el proceso de destrucción sigue avanzando, entonces, pues más y más personas dirán, no, esto no puede mantenerse porque realmente no puede mantenerse, es decir, porque es tan inviable, tiene tantos elementos de destructividad interno que lo está destruyendo todo. Entonces, no se trataría de que partimos de una situación todavía estable como la actual, donde los elementos de catástrofe no se han desencadenado todavía, porque esto es así, todavía pueden tardar unos decenios. Y entonces aquí no hay nada que hacer. La gente sigue con sus cosas, sigue con sus asuntos, en algunas cuestiones se gana bastante dinero, se lamenta pues la falta de sociabilidad, el incremento de la depresión, el aumento de las enfermedades, la destrucción de los suelos, la falta de libertades, todo esto se lamenta. Pero en definitiva todavía no hay un motor transformador suficiente, ¿no? Tiene que haber dos factores para que llegase ese momento de decir, ya no aguantamos más. Uno, que la crisis actual se agrave muchísimo objetivamente a partir de las contradicciones del sistema actual, económico, político, social, cultural, y en segundo lugar que haya una voluntad en la base popular de cambiar la situación. Por lo tanto, cuando se dice ahora se podría cambiar, ahora no se puede cambiar, no se puede cambiar. Es decir, eso está muy claro, ¿no? Porque es estable, porque el sistema funciona. Funciona con muchas disfuncionalidades, pero todavía funciona, ¿no? Pero ¿qué pasará dentro de 20 años, me pregunto yo? Tenemos que pensar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la crisis demográfica, se le ha vendido a la gente una historieta que no tiene pies ni cabeza. La humanidad está disminuyendo a una velocidad de vértigo en todas partes, ¿no? No nacen niños en ningún sitio y esto es creciente. Ya no nacen niños casi en ningún sitio, casi. Bueno, entonces aquí nadie quiere saber nada de la crisis demográfica y se mira para otro lado. Bien, pero cuando todas estas crisis que yo he ido citando, por ejemplo, la crisis de las libertades, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con las libertades, como llegan grandes empresas, grandes plataformas y te cierran donde tú hablas, o te quitan esto, o te impiden publicar un libro, o te persiguen a través de las redes sociales hasta que ya no sabes qué hacer, si reír o llorar, como han hecho conmigo. Entonces, todo esto tiene que alcanzar una masa crítica de disfuncionalidades y de caos. Esa masa crítica puede tener a una humanidad dispuesta a cambiarlo o puede no tenerla, ¿eh? La historia no es un fenómeno determinista, puede no tenerla. Porque hoy vivimos un fenómeno muy grave, que es la degradación del individuo. El individuo polidegradado actual no es apto para cumplir las funciones de transformación social. Por eso se le degrada. Está polidegradado en muchos aspectos. El individuo actual tiene una calidad muy baja. Entonces, tiene que haber una reconstrucción del sujeto, un mecanismo de autoafirmación de lo positivo en cada persona para combatir las tendencias negativas, pues lo que yo llamo los seres nada, ¿no? Juan. En un momento puede ser que esa tendencia dé resultados o no, que se cree ya una situación de transformación.
Puede ser que no. Yo no soy demasiado optimista, ¿eh? Pero apuesto, no sé lo que va a pasar, pero apuesto por la opción transformadora. Ahora, Juan. Félix, en la revolución axiológica que propugnas, ¿qué aliados crees que puedes tener entre los sujetos políticos ya existentes? Lo pone muy difícil. Los sujetos políticos actuales son patéticos, ¿no? Los sujetos políticos actualmente, los partidos políticos en el poder son máquinas de destrucción, máquinas de corrupción, todos, todos absolutamente. Yo entiendo que además es eso, el sistema político se ha convertido en un mecanismo de corromper todo, ¿no? Pero no renuncio a considerar aliados, ¿no? Todo, vamos a ver, en primer lugar, medio de la revolución tiene que ser una sociedad plural. Por lo tanto, lo mejor sería que hubiera una confluencia de muchas corrientes, porque si no, claro, sería muy peligroso, ¿no? Creamos una sociedad sobre la base de una única cosmovisión y ¿qué puede salir de ahí? ¿No? Tiene que haber por lo menos 7 o 8 cosmovisiones, 8, 10, 12 o 15, cuanto más mejor, ¿no? Eso garantizaría la no concentración del poder en ninguna de ellas, la pluralidad, el intercambio de ideas, el conflicto y el debate abierto, todo lo que es las ventajas de la pluralidad, ¿no? Pues, pero lo que hay hoy institucionalmente pues es bastante terrible, ¿no? Porque si miramos, pues no encontramos nada. Por ejemplo, las corrientes neoliberales estas o liberales, pues lo que defienden es pura filfa, ¿no? Ellos en realidad pues defienden un engendro liberticida como es la empresa transnacional, ¿no? A partir de ahí no tenemos mucho que hablar. Pero me gustaría pensar que surgieran, pues ahora la verdad es que no se me ocurre ninguna, ¿no? Pero no quiero perder el optimismo, ¿no? Por ahí, pues, no pensando en términos de partidos, sino en términos de corrientes, personas que se vayan, por ejemplo, que se vayan acostumbrando a considerar que el ser humano es valioso. Es decir, alguien que se subleve contra la degradación del sujeto que tiene hoy lugar, que es una degradación intelectual, un sujeto que no piensa, una degradación emocional, un sujeto sin emociones, que esto es muy claro, una degradación estética, un sujeto que no valora la importancia de la belleza como elemento decisivo y una degradación física. Entonces podría surgir una corriente, me pregunto yo, de tipo humanista, un humanismo no hipócrita, que aceptara que el ser humano es decisivo. Entonces, esa idea del ser humano como elemento decisivo llevaría inmediatamente a construir una sociedad que hiciera posible la vida de ese sujeto, ¿no? Puesto que si no, no funcionaría, ¿no? El sujeto y la sociedad estarían en contradicción. Eso a mí me agradaría mucho. ¿Grupos cristianos de base te suenan como aliados? Sí, claro. Vamos a ver, yo que no soy creyente, yo soy lo que se llama cristiano cultural, ¿no? Esto que se dice ahora, ¿no? Personas que no somos creyentes, no creemos en la trascendencia y tal, pero sí creemos que dentro de la cultura occidental, que es la que yo defiendo a macha martillo, pues hay una aportación decisiva que es la aportación del cristianismo. El cristianismo es realmente quien crea Europa, ¿no? Yo antes he dicho que la revolución altomedieval es una revolución cristiana. Hay gente que se echa las manos a la cabeza, joder, estoy descubriendo, no ya el Mediterráneo, es que estoy descubriendo, no sé, lo más elemental, ¿no? Porque entonces, porque luego llegan a los pueblos y se enfadan porque ven que hay iglesias, claro, pues si hizo una revolución cristiana, pues tiene que haber iglesias, ¿no? No va a haber otra cosa, ¿no? Se ha perdido completamente el sentido común. Yo entiendo que la recuperación de la cosmovisión del amor comprendida de una manera operativa, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, sería decisiva. Es decisiva, de hecho ahí surge el comunal. Esto ya lo dijo un estudioso del comunal que yo sepa no era particularmente creyente, como es don Rafael Altamira. Él en el siglo XIX escribió un libro diciendo: ¿de dónde viene el comunal de España? Pues viene de la cosmovisión cristiana, de los Hechos de los Apóstoles. Efectivamente, eso es así, vamos. Y los estudios posteriores que se han hecho pues lo explican, lo explican perfectamente que es así, ¿no? Por más que hay un anticlericalismo muy cerril, muy mostrenco, que no lo quiere admitir, ¿no? Pero bueno, yo espero que el apriorismo sobre lo que uno crea de las religiones y tal no debería evitar la aceptación de la realidad como es, y la realidad pues es así, ¿no? Esperemos que ese sea otra corriente y que vayan surgiendo más corrientes para que pudiera haber, digamos, un debate creativo. Es que lo que he dicho antes es importante, porque puede haber incluso una sola corriente con la mejor voluntad, pero eso es peligroso, ¿no? Es peligroso porque se concentra demasiado poder. La idea de la libertad es que el poder tiene que estar disperso. Cuanto más disperso está el poder, mejor.
¿no? Y eso incluye que esté disperso entre muchas personas, entre muchas instituciones, tal. Que eso no significa que al mismo tiempo haya una forma de poder que tiene que estar concentrado, ¿no? Tiene que estar concentrado. Pensemos, por ejemplo, en nuestras instituciones militares medievales, la función que desempeñaba el adalid o jefe militar del concejo, el adalid, que era, digámoslo así, el comandante en jefe de las milicias concejiles. Él tenía un poder bastante grande. Un poder en la batalla, en el conflicto, él decidía. Y la gente que no obedecía a su poder unipersonal, pues tenía unas normas que le castigaban. Pero luego, una vez que había ya pasado el momento crítico de la batalla, se volvía a establecer los criterios de democracia directa, de democracia participativa propias de nuestras tradiciones antiguas, ¿no? Por lo tanto, no pretendemos ir a una sociedad del caos, pretendemos una sociedad en donde se combine elementos de democracia con elementos de centralización, siempre sobre la supervisión de la base y respetando el principio del gobierno anual. Eso lo dice bien Alexis de Tocqueville, que yo siempre lo cito mucho, cuando dice, donde no hay poder anual hay tiranía. Y esto está muy claro, ¿no? Muchas de las cosas que Dana Nelson cuenta que pasaba en el este de Estados Unidos son simplemente una transposición a Estados Unidos de la legislación consuetudinaria hispánica de la Edad Media, a través de textos de la época, como pues es Martínez Marina, por ejemplo, su libro sobre Alfonso X y sobre las Cortes, fue muy leído en Europa en la época, a mí me consta que se tradujo al inglés, y entonces, por ejemplo, el sistema este que hay en Estados Unidos de la libertad para portar armas y el derecho a portar armas, eso está copiado directamente del derecho consuetudinario hispano, cuando la gente tenía derecho, no solamente tenía derecho, es que tenía el deber de tener armas, o sea, el deber de tener armas, ¿no? Se hacían 2 reuniones anuales en donde los jefes militares concejiles pasaban revista, que es lo que se llama el alarde. Hacer alarde de, luego tiene una connotación como este tío es muy chulo, porque hace alarde de. En el mundo medieval era alarde, era que cada vecino tenía la obligación de mostrar sus armas en buen uso frente al jefe militar designado por el concejo, que era el adalid. Entonces, todo esto luego aparece en el famoso de la Constitución americana sobre el derecho a portar armas. Es de sentido común, ¿no? Las armas es el fundamento de la libertad, es duro decirlo, pero es así, ¿no? Si no, se cae en una cursilería intolerable, claro. Gonzalo, como adalid nuestro, te toca preguntar. Preguntaré, en esta, digamos, vuelta al local, ¿cómo poder establecer cierto grado de cautela frente a lo que podría ser su radicalismo en términos de localismo? Es decir, ¿cómo poder hacer que el individuo torne a lo próximo sin hacer de ello, ¿cómo decir?, una piedra de toque de identidad excluyente? Es decir, en cierto modo, cómo ese giro hacia lo próximo puede erosionar el concepto de la abstracción fundante de la contemporaneidad, que no es otra sino la ciudadanía. Y por otro lado, me gustaría también proponerle la pregunta acerca de cómo modificar las mentes bajo ese prisma que usted propugna, dado un contexto tan evidentemente invasivo o constructor de la subjetividad como son los medios de comunicación de masas y las redes sociales actuales, en los cuales al final, bueno, el individuo se ve abocado a ser perfilado conforme al rol de consumidor y de individuo ocioso y divertido, y no por tanto converso cívicamente hacia la comunidad de la que participa. Bueno, el localismo no puede ser excluyente, porque el localismo, es decir, los sistemas de participación de democracia directa se estructuran en varios niveles. Hay el nivel local, el nivel comarcal, el nivel territorial. Incluso soy partidario de un nivel europeo. Yo soy muy europeísta, pero no de la Unión Europea, sino de la cultura europea. Yo soy un defensor, y desde hace mucho tiempo, pues de los valores esenciales de la cultura europea, no solo de los valores esenciales del cristianismo, por ejemplo, del estoicismo. Quiero decir, tirarme un pequeño farol con vuestro permiso, que cuando nadie hablaba aquí de estoicismo, yo lo defendía, y ahora ya es quizás la ideología de moda, ¿no? Aquí nadie sabía quién era Epicteto hasta que yo hace 9 años en una charla en Barcelona me puse a hablar de Epicteto. Los filósofos cínicos estaban olvidados. Es decir, yo durante mucho tiempo he promovido lecturas de Cicerón. Entonces ahora ya pues ya lo hace más gente y me alegro mucho, ¿no? Porque si lo hace otra gente yo ya me quito esa carga, ¿no?
Entonces, esa idea de lo europeo tiene que ser basada en 4 niveles o 5. Sería lo local, que es el sitio donde la gente vive, lo que podríamos llamar el pueblo, la aldea o la ciudad, si se quiere. Luego tiene que estar lo comarcal. La comarca es decisiva. La idea de lo comarcal es fundamental porque la comarca es una unidad territorial donde la gente está próxima, pero hay muchos pueblos o tal, pero que tiene una gran viabilidad de todo tipo, incluso viabilidad económica, viabilidad convivencial, relacional y tal. Luego estaría el territorio, ¿no? Puede ser cada cual el territorio que diga. Y finalmente estaría Europa. Para mí Europa tiene que unificarse sobre los valores esenciales europeos en un momento que un montón de imperialismos foráneos quieren dominar Europa. Europa hoy es vista como una colonia, una semicolonia. Es decir, donde las multinacionales vienen, donde aquí se nos intenta adoctrinar en tal o cual religión que no es europea, donde se nos proponen sistemas de pensamiento que niegan las dos grandes aportaciones de la cultura europea al mundo, que es la noción de individuo y la noción de libertad. Las grandes aportaciones que ha hecho la cultura europea al mundo son esas dos, se pueden citar más, pero es la noción de individuo. Otras culturas no tienen la idea de individuo, y eso cuando lo lees te das cuenta con terror, ¿no? El individuo es una nada que se subordina al sistema político, mientras que la cultura europea no te dice eso. Aquí te dice el individuo es un individuo con valores per se y al mismo tiempo es un ser sociable que se une con sus semejantes para constituir un sistema político viable. Allí no. En otras culturas la parte primera es obvia. No hay individuos, solo hay una estructura y el sujeto aguanta lo que le echen. Y luego la noción de libertad, que es mucho más compleja que estas cositas que se nos dice ahora de libertad económica. Hay una libertad económica, pero hay una libertad de conciencia. La libertad de conciencia es sagrada. Nada promueve mejor el desarrollo de las sociedades que la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque al haber libertad de conciencia la gente está obligada en el proceso del debate a desarrollar su inteligencia. Si se anula la libertad de conciencia, se anula la libertad de pensar. Es decir, la gente deja de pensar. Eso ha pasado en montones de sociedades en donde la destrucción de la libertad de conciencia por poner un credo, por poner una religión, por poner un profeta con palabras sagradas, se han acabado en la destrucción. Entonces, la libertad de conciencia es decisiva y luego la libertad política, la libertad civil, todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay que unificar las mentes. Estos son los valores fundamentales. Las mentes se unifican, a mi entender, de varias maneras. Una es, tenemos unos criterios en los que coincidimos, es decir, hay unos valores, pueden ser interpretados de diversas maneras, pero el valor de la libertad de conciencia tiene que prevalecer en todas las interpretaciones que se hagan de él. Y en segundo lugar, a través de organismos políticos que vayan de abajo arriba, pero que lo construyan todo. Yo tengo un libro sobre arte medieval, ahora he hecho la segunda edición, y ese libro que se dedica al arte románico expone que siendo Europa en el siglo XI tan diversa como era, se construye un arte que es unificador y que teniendo cientos o miles de variantes, las normas y criterios básicos de ese estilo están por todas partes, ¿no? Están en montones de países y al mismo tiempo hay una relación clara entre donde hay iglesias románicas y donde se elimina la esclavitud antigua. Es decir, se acota un espacio, el espacio en donde se dice aquí no va a haber esclavos. Aquí vamos a vivir de otra manera diferente y nos vamos a librar de la lacra terrible de la esclavitud. Entonces eso puede ser ahora reproducido a partir de la recuperación de la categoría de cultura europea. La cultura europea es una aportación al mundo. No significa eso que necesariamente sea, perfecta. No lo es, pero es la nuestra, o por lo menos la mía, porque yo ya no me atrevo a hablar, porque aquí lo que estamos rodeados es de traidores, de gente que cree que tiene que vender Europa a no se sabe quién, ya no se sabe cuántos, ¿no? Entonces a esa gente hay que denunciarla por su nombre y apellidos, ¿no? ¿Cuánto les pagan por eso? ¿Qué hacen por eso? No sé, son mercenarios de no sé qué potencia petrolera, de la otra potencia petrolera, de unos ayatolas por aquí y por allá. Esto, qué vergüenza, ¿no? Ya sabéis la historia que se contó de Europa en la Alta Edad Media. Decía, Europa estaba asediada
los vikingos por el norte, los normandos por el suroeste, los hunos por el este, los musulmanes por el sur, ¿no? Y entonces Europa, en esa situación límite y extrema, no se hundió, sino que fue buscando la forma, primero, de repeler a todos estos invasores, de salvar su propia cultura, ir elevando su propia cultura a cotas superiores de eficacia a partir, sobre todo, del siglo X, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Luego, los medios de comunicación, la tiranía de los medios de comunicación tiene que ser denunciada, no se puede mantener esta homogenización de las mentes. Si todo tiene que ser un proceso de abajo arriba, los medios de comunicación también. No necesitamos ni tantas noticias ni tanto nada, lo que necesitamos es pensar más, ¿no? ¿Realmente qué debería hacer la gente? No. La información tenemos toda, nos sobra exactamente el 98% de la información que tenemos. Lo que no tenemos es análisis. Y entonces los análisis, ¿cómo se logran? Pues yo lo he dicho mucho tiempo, la lectura de los clásicos de la cultura occidental nos puede adiestrar en el arte de pensar. Eso es muy importante. No necesitamos tanta tabarra informativa, pseudoinformativa, ¿no? Y esto nos permitiría ver así las cosas, ver que el acto reflexivo es distinto del acto informativo. Tenemos mucha información, pero poca reflexión. Entonces apaguemos los medios de información, ¿no? Y entonces, una vez apagados, sería posible también establecer una información de abajo arriba, como cualquier otra cosa. Se pueden incluso establecer grandes cadenas informativas, pero respondiendo ante la base, respondiendo ante la comunidad popular, con cargos anuales, con gente que esté allí un tiempo y luego pase a sus oficios, a sus trabajos, a sus tareas. Lo que no podemos permitir es la especialización, como vemos ahora, de gente en negocios mediáticos que les proporcionan millones por no hacer nada y que ellos lo único que son es unos adoctrinadores. Esto también tiene que desaparecer a partir de otro sistema comunicativo, informativo, diferente del actual. Sí, cuando has hablado de la herencia cristiana, recuerdo que eso también se debatió con algo de polémica en nuestra querida Unión Europea. Había dos grupos, básicamente. Uno que con tibieza decía que no se podía entender el concepto de Europa sin valorar la herencia cristiana como al menos uno de sus pilares, y otro que decía que no, simplemente no, como si no hubiera existido. Y tengo entendido que ganó esa segunda visión y bueno, pues en eso estamos. Hay algo que has comentado antes y bueno, has seguido comentando, y es yo creo que es un poco el fondo que hay en toda esta cuestión, que es la forma de vida que era posible en otra época, ahora se ha hecho imposible, pero buscando algo de luz al final del túnel, cuando un problema llega a ser tan grave, o una tiranía, acaba cayendo por sí misma, es cuestión de tiempo y quizá podría estar ocurriendo ahora. Voy a la pregunta que es, en el caso concreto de España, en el que todo está implosionando a la vez, tenemos varios problemas tan graves y que se han abandonado tanto tiempo, que son ya tan urgentes, que creo que son la mayor oportunidad para recuperar este tipo de ideas. Y hablo del suicidio demográfico y el suicidio territorial y el envenenamiento de las ciudades como una especie de representación del infierno en el que solamente puedes vivir para trabajar y aún así no te llega porque la especulación hace que la vida sea miserable. Todo esto junto, más alguna otra cosa, quizá también ayudado por la tecnología, no puede ser una oportunidad real para una vuelta a repoblar esa parte de España que es casi la mitad y que está esperando que alguien no solo vaya a vivir allí, sino que vaya a vivir allí de acuerdo a una forma de vida que tiene que ser necesariamente diferente. Es una ventaja que las cosas estén construidas de tal manera que el mal, cuando es mal, es realmente mal y entonces se autodestruye. Porque si el mal fuera eficaz en su aplicación práctica, estaríamos condenados al mal, ¿no? Quiero decir que cuando se ha creado un sistema de vida y un orden político y un orden social y un sistema de disvalores como el actual, si eso fuera operativo, fuera funcional, y triunfaría completamente y estaríamos perdidos, ¿no?
Pero no ha sucedido así. Es decir, que las cosas que son perversas, por ejemplo, una sociedad amoral como la actual, una sociedad que desprecia los criterios morales porque quiere crear un Estado policial, porque si no tenemos criterios morales, pues ¿qué pasa? Que todo tiene que ser por multa, sanción y tal, ¿no? Entonces no funcionan, estas sociedades no funcionan. Una sociedad moral es muy barata, una sociedad policíaca es muy cara, porque mantener tantos policías y tantos jueces y tantas cárceles es muy caro. Entonces ahora ha sucedido que todo el sistema de maldades y de necedades y de creencias que aquí pues íbamos a construir algo nuevo que nunca había existido, se está viniendo abajo, ¿no? Un elemento claro es el suicidio demográfico, ¿no? El suicidio demográfico pues es algo que no se lleva a la gente. Ya el año pasado el gobierno de la izquierda obligó al INE a falsear los datos sobre el número de nacimientos. En 2 ocasiones, yo tengo en mi blog un pequeño articulito que lo cita, en 2 ocasiones obligó a falsear, a corregir los datos para que no cundiera el pánico al ver que el número de nacimientos estaba derrumbando, ¿no? Estaban derrumbando a gran velocidad. Luego dicen, bueno, traemos inmigrantes. Yo les digo, sí, ¿de dónde lo vais a traer? ¿Del planeta Marte, del planeta Saturno? Porque ¿dónde quedan inmigrantes? O sea, toda esta gente, todos estos mandamases que se creían que lo sabían todo, han metido a la humanidad en un callejón sin salida. Y uno de estos callejones es la demografía, ¿no? La demografía se ha logrado lo que hoy vivimos, que es una situación que causa pavor, pues por muchos mecanismos. Uno de ellos es el hundimiento de la familia, otro la manipulación de las nociones naturales del eros. El erotismo y el sexo fue ferozmente manipulado con la revolución sexual de los años 60 hasta convertirlo en algo inviable, y entonces ahora pues no funciona. Y otro criterio es la destrucción del amor. Claro, el amor y el sexo son 2 cosas que van muy unidas. No siempre hay un tipo de amor que no es erótico, incluso se puede admitir un tipo de sexo que no tenga amor por medio, ¿no? Eso lo sea deseo. Pero las cosas que se han ido haciendo son tan aberrantes que ahora lo único que se puede hacer es no hablar de ellas. Ya hay una obligación, ¿no? Esto fue en 2019 exactamente. El gobierno del PSOE pues hizo al INE cambiar 2 veces los datos sobre demografía, ¿no? Para que no se notara. Y ahora ya pues no dan los datos. Antes se daban siempre en enero. No sé si han salido los de este año. Ya ni lo miro porque como sé que no salen nunca y ya estamos a finales de mayo y el año pasado no habían salido, pues bueno. Entonces esto es importante porque esto nos renueva la esperanza, ¿no? Las contradicciones objetivas en que las sociedades mal constituidas y los individuos mal constituidos se introducen o son introducidos hacen que exploten desde dentro, Por eso hay que volver al criterio clásico, por ejemplo, de que los criterios morales no son solamente buenos porque hay un criterio de moralidad, sino porque organizan la vida humana de la mejor manera posible, incluso en el sentido práctico. Entonces, los atentados que se han hecho al sentido común, a la ética más elemental, pues ahora tienen unos efectos de negatividad incluso económica, ¿no? Pondré un caso, se genera la ideología de Hobbes, el pensador inglés del siglo XVII, de la guerra de todos contra todos. Bueno, bien, pues estupendo, porque eso hace que las autoridades tengan menos problemas. Si la gente está pegándose entre sí, no se une para hacer frente al poder constituido, pero eso al mismo tiempo origina un problema terrible, que es el problema de la depresión. El ser humano es sociable y afectuoso por naturaleza. No es totalmente sociable ni totalmente afectuoso, también tiene un punto de negatividad, un punto de agresión, que es así, pero cuando su afectuosidad se persigue y se prohíbe, como ahora se está haciendo, ¿cómo responde el individuo? En condiciones no revolucionarias como son las actuales, con la depresión. Entonces, la depresión es ahora ya la primera causa de baja laboral, la primera causa de declive económico, porque el individuo deprimido no es productivo. Entonces, estas son las contradicciones que se van enredando el sistema. Crean algo que es muy bueno políticamente, todos enfrentados con todos, estupendo para el poder, ¿no? Pero eso económicamente es inviable. Yo tengo un libro que creo que es el último que he publicado, que se llama Autoaniquilación, donde analizo esto. Se podrían poner más ejemplos de esto, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos en una situación en que hay que reorganizar el conjunto de la vida colectiva, política, económica y tal, y el conjunto de la noción de sujeto. Ahora mismo hemos llegado al límite. ¿Qué es ser sujeto y qué es ser humano? ¿Qué es ser persona? Esto tiene que reformularse porque el Homo economicus que ellos se inventaron, que el poder se inventó, que Adam Smith, aunque dice que no estaba de acuerdo, sí estaba de acuerdo, pues ¿a dónde ha llevado?
está llevado a un fenómeno de decadencia económica visible. Si pensamos en términos históricos, por ejemplo, 30 años vista, la economía actual tiene fuelle para 30 años. No me refiero a las crisis estas que van y vienen y no son importantes. Lo que importa es la destrucción de la base misma de la economía, que es ¿cuál? ¿Cuál es la base misma de la economía? El ser humano. El ser humano sometido a los procesos de trituración, destrucción, sumisión actual no es eficaz económicamente. Entonces, eso ya se pone de manifiesto con la llamada crisis de la productividad del trabajo. ¿Por qué no crece la productividad del trabajo a pesar de los grandes avances de la tecnología en los últimos 40 años? Porque el elemento productivo básico, que es el individuo, está siendo laminado. Y entonces este individuo no es apto para la producción, no es apto para la eficacia productiva, dejando aparte pequeñas minorías, ¿no? Entonces, todo esto tiene que hacernos concluir que en los próximos decenios tendremos que hacer cosas muy importantes y eso a mí me satisface porque es una gran oportunidad para hacer una regeneración de la sociedad y una refundación de la civilización. Tenemos que refundar la civilización porque hoy está destruida, hoy no vivimos en una civilización, vivimos en pura barbarie, usando la terminología clásica de la barbarie como la negación de civilización, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que hay que construir es la noción de sujeto. No una noción que se impone, sino una noción que se ofrece. Es distinto. Se ofrece como cosmovisión y luego tiene muchas variantes y cada individuo la aplica o no la aplica su naturaleza específica. Igual, por ejemplo, la sociedad actualmente, toda la parodia ridícula de estos elecciones libres y dices, ¿qué son libres cuando todo consiste en vender unos politiqueros profesionales y unos productos a partir de una mercadotecnia que es igual a la de la industria o la de los servicios comerciales? Entonces, el suicidio territorial, bueno, yo pienso en términos europeos, pienso que Europa tiene que ser Europa de los pueblos, no Europa de los estados, y ahí pues los pueblos, todos ellos tienen que ser una comunidad de pueblos, quizás 60 pueblos, cada cual con su lengua, con su historia, con sus particularidades. Tienen que estar unidos por un criterio común, que es la cultura europea, los valores europeos y las instituciones europeas que se creen de abajo arriba, no las actuales son monstruosas, son antieuropeas. ¿Quién está destruyendo la cultura europea? Las instituciones europeas y los gobiernos europeos. Por ejemplo, el gobierno español es increíblemente beligerante contra la cultura europea. Lo odian. Quieren imponer basuras traídas de aquí y de allá, cosas horribles que no han funcionado en sus países y quieren meterlas aquí para multiplicar el grado de sumisión, ¿no? Por ejemplo, quienes votaron allí en contra de reconocer la herencia cristiana en Europa, pues eran gente que estaban a favor del despotismo asiático, del despotismo oriental. Bueno, pues así está Oriente destruido, ¿no? Y aunque en apariencia cosas como China están saliendo adelante, yo entiendo que una economía sin libertad como la China tiene la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. Porque solamente una economía basada en criterios razonables de libertad puede ser duradera. Y eso es la experiencia europea a partir del siglo X. Y ahora se ha negado porque se quiere negar todo lo europeo. Se nos quiere destruir sencillamente, se nos está aculturando, tenemos que tener vergüenza de nosotros mismos, siempre se nos presentan los modelos foráneos como buenos y los nuestros como malos. Entonces esto tiene que llegar a un punto en que haya una reacción popular contra ello. Bueno, hemos recorrido el asunto de arriba abajo, de izquierda a derecha. Si queréis hacemos una ronda rápida y si quiere Félix que las respuestas sean también rápidas para que nos dé tiempo a unas últimas preguntas, si alguien tiene alguna. Y si no, pasamos al minuto de oro. José Carlos, levanta la mano, micrófono. Voy a coger un papelito. Vale, voy a hacerla sencillita, precisamente en referencia a los seres nada, coincidiendo con el décimo aniversario que todos los periódicos se han encargado de colocar flores sobre la tumba del 15M. He visto que te adelantaste en 8 y ya el día 31 de marzo de 2013 hablabas del fracaso del 15M cuando es un espíritu que inicialmente sí podría compartir algunos de los postulados que señalabas, ¿verdad? Sí, claro, yo estuve allí desde el primer momento y bueno, hice lo que pude, que fue poco y no muy bueno. Tengo un libro que hoy ya, pues si yo escribiera hoy del 15M ya no escribiría el libro que escribí entonces. Pero, claro, fue un libro de hace 9 años, sí.
Bueno, el 15M fue un toque de atención, pero nuestras sociedades no estaban maduras para un proceso de transformación, había una superficialidad enorme, había una falta de proyecto, de programa político, económico, cultural, de todo, ¿no? Aquello era más bien una protesta ingenua, inocente y tal, ¿no? Luego vinieron las buitres y las llenas de Podemos y toda esta gente y se aprovecharon de los restos, que son carroñeros, ¿no? Al principio yo recuerdo que se les echaba fuera, la famosa expulsión casi a patadas de Julio Anguita de la Puerta del Sol de Madrid, el enfrentamiento con un chiringuito de feministas que se les rasgó la pancarta y se les dijo que se fueran de allí. Es decir, al principio, y eso apoyado por el 99% de la gente que estaba en ese momento. Pero claro, cuando ya todo eso 2 meses después empezó a no verse viabilidad, porque no se sabía dónde ir, yo tampoco lo sabía, ¿eh? No es que yo no estuve en minoría, yo estuve como todos allí perdido en el lío aquel, ¿no? Ya empezaron luego a llegar los buitres, las llenas, toda la gente que vive de la carroña, y ellos se han quedado con los restos del 15M. Tampoco les ha servido de mucho, ¿no? Porque a día de hoy ellos forman parte también del cementerio de ruinas que es nuestro país, ¿no? Pues ellos también, ¿no? Gonzalo, tu última pregunta. Sí, por supuesto. Una única pregunta en torno a lo que es la implementación de un modelo más local y conllevase, por tanto, una mayor implicación del individuo. Eso supondría, según usted, el hacer que las relaciones de carácter político entre los individuos tuviese y jugase tal vez el honor, la honra o como buenamente llamase el nombre, jugase un papel importante, por tanto, en lo que es la expresión pública de la acción del individuo para con los demás y, por tanto, en qué medida también eso no es sino una revolución que sería contraurbanita en términos de todo el anonimato precisamente que las grandes densificaciones humanas proporcionan. Bueno, en una democracia de tipo local, de tipo de base, pero siempre con una proyección europea, que eso para mí es muy importante, efectivamente el individuo resalta. Ahora es un ser anulado, un sujeto anulado, y allí entonces resalta. Es decir, en lo que diga y lo que haga pues tiene un significado. Pero quiero decir que para mí, la cosmovisión principal en esa sociedad no pueden ser criterios ligados al honor, sino criterios ligados a la convivencia. Tiene que ser la convivencia. Entonces, la convivencia introduce un montón de cuestiones particulares, como es, por ejemplo, la cortesía. La cortesía es fundamental. Hay que recuperar los criterios de cortesía. No una cortesía de manual vivida desde la superficie de la epidermis, sino una cortesía de corazón. Es decir, la convivencia es fundamental. Lo convivencial, el afecto por el otro, la relación con el otro, la confianza en el otro, es una revolución, digamos, axiológica, ¿no? Considerando la axiología como la ciencia de los valores, ¿no? Y entonces, los valores, digamos, agresivos, violentos, negativos, tienen que quedar a un lado, pero no pueden quedar del todo, porque, en definitiva, la libertad siempre estará en peligro en todas las sociedades. Las sociedades viven en un permanente riesgo de perder la libertad, y entonces es necesario el combate por la libertad. Yo me atrevería a decir, aunque, bueno, todo esto, pues ya se sabe luego las cosas que cuentan de mí por ahí, ¿no?, que la ideología correcta es la ideología de la caballería cristiana, el ideal de la caballería, como existió a partir del siglo X, que incluía 2 elementos, ¿no? Incluso eso lo vemos en el Quijote. Don Quijote era incapaz de levantar una mano contra cierta gente, por ejemplo, contra las mujeres, contra los débiles, pero sin embargo tenía una gran acometividad y se metía en toda clase de líos contra la gente mala y perversa. Esa dualidad hay que conservarla, ¿no? Tenemos que conservar la dualidad del combate contra la gente perversa, los tiranos, los déspotas, pero al mismo tiempo tenemos que saber convivir con nuestros iguales en condiciones de igualdad, con los criterios de igualdad, respeto, afecto, consideración que salgan del corazón. Esto, como han hecho unos amigos míos, pues lo han hecho en una frase que es amor y falcata. Amor es amor y falcata es la espada de los íberos, que era una espada bastante fuerte, ¿no? Porque si solo fuera falcata, entonces pues degeneraríamos en matones vulgares, ¿no? Pues si solo hubiera amor no podría ser, porque no somos ángeles, somos seres humanos que necesitamos también ciertos elementos de conflicto, de tensión, de poner las cosas claras, y si llega el momento de echar mano a la espada, ¿cómo no? Y Juan, si quieres aprovecha alguno de los libros que no hemos repasado y es la última pregunta. Yo, más que una pregunta, aprovecharé, como es habitual en mí, a invitarte a que vuelvas otro día para que hablemos extensamente de tu libro La democracia y el triunfo del Estado,
que yo no sabía que ya va por 4ª edición. Sí, bueno, son ediciones muy pequeñas. La gente se cree que me estoy haciendo rico con mi libro. Son ediciones, es que eso ya, vamos, me caigo redondo al suelo. Son ediciones muy pequeñas porque, bueno, ahora ya menos, pero hasta hace muy poco, aquí los señoritos de la izquierda fascista, pues no me permiten ir a librerías, montan pollos a las librerías que tienen mis libros. Lo han hecho literalmente, ¿eh? Os retiráis los libros, os montamos aquí un lío y os cerramos la librería. Eso lo han hecho hasta hace 2 años, ahora ya no, pero todavía lo intentan. Es curioso que en alguna librería que ya estos matones no son aceptados allí, pues ahora vendo un poquito más, pero son muy poquitos. Yo me muevo en unos niveles de mucha escasez, ¿no? Muchas dificultades, puesto que me baso en mis propias fuerzas y en las fuerzas de las amigas y los amigos que me quieren apoyar, y no tengo nada más, ni quiero tener nada más, claro. Esto lo advierto porque hay gente que entra en mi página y dice, uff, con tantos libros, no. Tantos libros lo que hacen es muchos gastos y mucho lío, mucho follón, ¿no? Sobre todo si son tiradas, claro, como en mi caso, muy pequeñas, pero sí, he hecho la 4ª edición, le he añadido un preámbulo. Pues mira, el preámbulo va básicamente de errores que tiene el libro. O sea, yo creo que el conocimiento tiene que estar siempre avanzando, entonces había que corregir algunos errores del libro, pero la parte fundamental no la he tocado, no quiero tocarlo porque lo escribí como era y me debo respetar a mí mismo tal como era yo cuando lo escribí, ¿no? Pero para respetarme tal como soy ahora, pues he añadido esto no es correcto, lo otro me equivoqué, en lo demás allá tal. O sea, son más o menos como 13 o 14 cuestiones que corrijo a día de hoy. Pues ya que estamos por el mismo orden, el minuto de gloria, cada uno dirá su última palabra y dejaremos a Félix Rodrigo que cierre el programa. Empieza tú, Juan. Nada, Félix, ha sido un honor escucharte. Sabes que leí tus libros compulsivamente cuando tenía 20 y tantos años. Luego me he ido al extranjero unos cuantos años y te he perdido un poco el contacto, pero me encanta haberte reencontrado. Y conseguiré, a pesar del boicot al que te somete la izquierda fascista, tu último libro, el de la autodestrucción. Claro, eso es muy importante, sí. Pequeñito, tan corto. Muchas gracias, Juan. ¿Y tú, Gonzalo, tu minuto de gloria? Pues si me permitís, a raíz de todo lo comentado con el señor Rodrigo Mora, me ha venido a la mente dos pequeños extractos de una obra que para mí siempre es recurrente en el pensamiento, que es El largo adiós de Chandler. Y viene a decir lo siguiente: vivimos en lo que se llama una democracia, el gobierno de la mayoría, un espléndido ideal si fuese posible hacer que funcionara. El pueblo elige, pero la maquinaria del partido nomina, y las maquinarias del partido, para ser eficaces, necesitan mucho dinero. Alguien se lo tiene que dar, y ese alguien, ya sea individuo, grupo financiero, sindicato o cualquier otra cosa, espera cierta consideración a cambio. Ahora habla acerca de los medios de comunicación. Dice: sus constantes aullidos en pro de una prensa libre significan, con honrosas pero escasas excepciones, libertad para vender escándalos, delincuencia, sexo, sensacionalismo, odio, insinuaciones y para utilización política y financiera de la propaganda. Y finalmente, en torno a la economía, dice: hay algo muy peculiar acerca del dinero. En grandes cantidades tiende a adquirir vida propia, incluso conciencia propia. El poder del dinero resulta muy difícil de controlar. El ser humano ha sido siempre un animal venal. El crecimiento de las poblaciones, el enorme costo de las guerras, las presiones incesantes de una fiscalidad insoportable. Todas esas cosas hacen al hombre más y más venal. El hombre corriente está cansado y asustado, y un hombre cansado y asustado no está en condiciones de permitirse ideales. Necesita comprar alimentos para su familia. En esta época nuestra hemos visto un deterioro escandaloso tanto de la moral pública como de la privada. De personas cuya vida está constantemente sujeta a la falta de calidad, no cabe esperar calidad. No se puede tener calidad con producción en masa. No se la desea porque dura demasiado. De manera que se echa mano del diseño, que es una estafa comercial destinada a producir una obsolescencia artificial. La producción en masa no puede vender sus productos al año siguiente si no logra que parezca pasado de moda lo que ha vendido este año. Tenemos las cocinas más blancas y los cuartos de baño más resplandecientes del mundo. Pero en esas cocinas blancas tan encantadoras, el ama de casa americana es incapaz de producir una comida aceptable. Y los baños resplandecientes son sobre todo un receptáculo para desodorantes, laxantes, pastillas para dormir y todos los productos de esa estafa organizada que recibe el nombre de industria cosmética. Hacemos los mejores paquetes del mundo, señor Marlowe, pero lo que hay dentro es en su mayor parte basura. En fin, sencillamente quería compartir una parte del extracto de Largo Adiós que a mí siempre me ha parecido enormemente, motivador,
Chandler, y en todo caso me ha venido a la mente a raíz de esta tan agradable e instructiva charla con usted, señor Rodrigo Mora. Así que solamente por eso, muchísimas gracias por participar y estar con nosotros y concedernos su tiempo, y esperamos poder contar con usted en futuras ediciones. Muchas gracias. Claro, cuando queráis. Esta vez es que ha habido problemas de días y tal, bueno, pues ha habido algún problemilla, pero de ahora en adelante pues ya me decís y organizamos otra cosita como esta. Y José Carlos, tu minuto, que sea un minuto. Y menos. De hecho, voy a ser muy, muy concreto y aparte de dar las gracias a Félix Rodrigo Mora, en esta ocasión, una vez más voy a agradecer la oportunidad que tengo de pertenecer a Grupo Triálogos y a través de Félix Rodrigo el encontrar a personas con capacidad para inquietarme. Y eso es lo que valoro de este programa. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte y para finalizar antes de que Félix se despida de nosotros, voy a ser muy breve. Lo primero, corran por todos los medios y librerías libres que queden a hacerse con los libros de Félix, y además de ese yo me permito siempre que puedo recomendar uno que me parece la guía de supervivencia básica y obligatoria para nuestro tiempo, que es La emboscadura de Ernest Junger, y leo 3 líneas de La emboscadura de Junger. El auténtico problema es que una mayoría no quiere la libertad y aún tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia, concordancia consciente con la existencia, y es el placer sentido como destino de hacerla realidad. Y con esto que Félix nos despida a todos. Bueno, me voy a despedir con una idea central, con un criterio, podríamos llamarle moral, ¿no? En una situación en donde tantas nubes se acumulan sobre la existencia social, el futuro de la humanidad e incluso la existencia individual, yo creo que hay que aferrarse con energía al entusiasmo, a la vitalidad y la alegría. Pueden pasar cosas terribles y van a pasar, pero creo que debemos de vivir la alegría y la vitalidad como verdades a priori, y debemos sentirlas no porque nos vaya bien, sino porque sí, nos vaya como nos vaya, o sea, según el criterio aristotélico de las verdades a priori, ¿no? De los axiomas, porque intentar hoy ser optimistas y tener una mente volcada en el entusiasmo a partir de la experiencia no es posible, porque la experiencia es terrible, ¿no? Entonces, una vez en mi vida dejo la experiencia a un lado y me baso en, es que yo lo he criticado bastante en mi libro, en los criterios aristotélicos de los axiomas, ¿no? De las verdades que se fundan sin criterio objetivo. Porque si no, corremos el peligro de que el individuo medio de la sociedad actual, que es tan débil psíquicamente, emocionalmente, se derrumbe completamente, y podría eso ser muy peligroso incluso para el futuro de la especie. Pues no tenemos ni una sola palabra más que añadir. Muchas gracias, Félix. Me he agradecido a vosotros y ya nos despedimos hasta la próxima vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.